Hola jóvenes, buen día, buen día, buen día, buen día a todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy para darle continuación a a nuestro, a nuestro, a nuestro programa. Voy a compartir con ustedes para poder continuar con la clase del día de hoy. Espero que ya estén viendo la imagen. Bueno, estábamos ya aquí donde habíamos dividido la cara lateral o la masa nuclear lateral del tálamo, donde se dividía propiamente en 6 núcleos, en el látero dorsal, en el lateral posterior, en el pulvinar, que son los núcleos dorsales, en el ventral anterior, en el ventral lateral y en el ventral posterior. Decíamos que estos núcleos, ventral lateral y ventral posterior, se iban a subdividir el ventral posterior en una parte medial y en una parte lateral. Y el ventral lateral también se iba a dividir en una porción anterior y en una porción posterior. Era lo que teníamos propiamente ya descrito sobre la subdivisión de estos núcleos. Bueno, en esta porción también de la cara lateral o de la masa nuclear lateral, tenemos dos estructuras que vamos a ver por fuera y las vamos a ejemplificar acá, que son estas dos estructuras que se encuentran en la parte posterior e inferior, que son los núcleos geniculados. Un núcleo geniculado medial, que es este, y un núcleo geniculado lateral. Estos núcleos geniculados forman la quinta parte del diencéfalo, que corresponde al metatálamo. El cuerpo geniculado medial, que es este, tiene una vía de conexión para, para el sistema auditivo. Y el cuerpo geniculado lateral tiene una vía de conexión para el sistema visual. De esta manera acabamos de dividir al tálamo en todas sus caras. Es importante entender cómo está dividido para poder nosotros conectar. Bueno, ya está dividido. ¿Cómo podemos clasificar entonces a todos los núcleos que encontramos distribuidos en este tálamo? ¿Cómo los podemos clasificar? Bueno, pues vamos a hacer una clasificación nuclear talámica en donde podamos ubicar a los núcleos que acabo de describir en esta división. Entonces, vamos a clasificar a todos estos núcleos de acuerdo a sus aferencias, de acuerdo a la llegada de los estímulos nerviosos aferentes que le llegan al tálamo y también en relación a sus eferencias, o sea, la inervación que le llega a estos núcleos al núcleo reticular. Ese es un primer grupo, el núcleo reticular. Un segundo grupo son los núcleos intralaminares que se encuentran dentro de la lámina medular interna, ¿sí? A los núcleos de la línea media, que son aquellos núcleos que se encuentran en la sustancia intertalámica, vamos a tener un tercer grupo que son los núcleos específicos y un cuarto grupo que son los núcleos inespecíficos. De esta manera vamos a clasificar a los núcleos que se encuentran repartidos en estas caras que acabamos de explicar del tálamo.
y los vamos a clasificar de acuerdo a sus aferencias. Entonces iremos revisando cada una de sus aferencias y sus eferencias de cada grupo nuclear que está descrita en esta lista, en esta clasificación. El núcleo reticular, este núcleo reticular que no me voy a detener mucho, este núcleo reticular va a recibir aferencias, le van a llegar al núcleo reticular. Si lo recuerdan, estaba ubicado por fuera de los tálamos de manera lateral, por fuera de la lámina medular externa encontrábamos a ese núcleo reticular. A ese núcleo reticular le van a llegar, le van a llegar aferencias de la corteza cerebral. Entonces, si yo me voy a las aferencias de esa corteza cerebral, vean, aquí están los tálamos. Y aquí tenemos a la lámina medular externa y aquí tenemos al núcleo reticular. Este es el núcleo reticular. Este núcleo reticular va a recibir aferencias. ¿Aferencias de dónde las va a recibir? Las va a recibir de la corteza cerebral. Esta corteza cerebral va a enviar estímulos sensitivos a este núcleo reticular, ¿sí? A través de la corteza cerebral, va a enviar estímulos de la corteza al núcleo reticular. Va a ser información córtico-talámica, porque viene de la corteza hacia el tálamo, específicamente al núcleo reticular. Esas son sus aferencias, ¿sí? Pero también va a haber eferencias que salen del mismo núcleo reticular hacia la misma corteza cerebral. Entonces va a haber una reciprocidad, va a haber un circuito cerrado entre corteza, tálamo, tálamo, corteza. O sea, entre la corteza cerebral, el núcleo reticular y el núcleo reticular hacia la corteza cerebral. Esas van a ser las eferencias, van a formar un circuito recíproco. Funciona como un punto de relevo en donde la información se maneja de manera recíproca entre estas dos estructuras, entre la corteza cerebral y el tálamo. Hay un circuito recíproco de relevo que se envía de corteza al núcleo reticular y del núcleo reticular a la corteza. Es una información córtico-talámica y tálamo-cortical. Entonces se forma un circuito recíproco donde información que llega de la corteza al núcleo reticular, hay una respuesta, ya se procesó la información que se recibió y hay una respuesta de este núcleo reticular ahora a la corteza. Entonces se forma un circuito recíproco entre corteza cerebral y tálamo. Tálamo, corteza cerebral. Entonces hay una reciprocidad. Recibe información de la corteza, el núcleo reticular en el tálamo, se procesa la información y hay una respuesta ahora talámica cortical. ¿De dónde? Del núcleo reticular hacia la corteza cerebral. Y entonces se genera ese circuito recíproco, corteza talámica, talámica cortical. Esa es el primer grupo donde le llega información y sale información del tálamo. El segundo grupo corresponde a los núcleos intralaminares, ¿sí? Intralaminares y a los núcleos de la línea media.
Entonces, ese segundo grupo que viene de los núcleos intralaminares y de la línea media, también tienen sus características. Los núcleos intralaminares que ya se los había yo descrito, ¿sí? Los núcleos intralaminares que era el núcleo centromediano y el núcleo parafascicular. Eran los dos principales núcleos que se encontraban justo aquí. Aquí los tenemos, el centromediano y el parafascicular, que pertenecen a la lámina medular externa. Estos son los núcleos de la lámina medular interna. Bueno, entonces ya tengo propiamente a estos núcleos. Fíjense bien. Reciben información de una estructura de manera aferente, o sea que le va a llegar de manera eferente de una estructura que se encuentra en este tronco encefálico, en este tronco cerebral. Esa estructura que se llama formación reticular se encuentra distribuida en todo lo largo del tronco encefálico, en todo lo largo del tronco encefálico. Entonces, hay una formación reticular que nada tiene que ver con el núcleo reticular del tálamo. Esta formación reticular es una formación que se encuentra distribuida en todo lo largo del tronco encefálico. De esta formación reticular que ustedes ven en verde, va a haber aferencias que van a llegar a estos núcleos intralaminares, que es el núcleo centromediano y parafascicular. Vean cómo están metidos estos núcleos dentro de la lámina medular interna. A estos núcleos les llega información propiamente. Aquí están, véanlos, el núcleo centromediano y parafascicular, que son estos dos. Y aquí están los de la línea media. Estos son los núcleos de la línea media para que los puedan ubicar. Entonces, de esta formación reticular llega información a estos núcleos intralaminares y a los núcleos de la línea media. Entonces, se genera una conexión específica que les va a llegar propiamente a estas estructuras. En específico, fíjense bien, en específico, estas conexiones que se van a dar aquí van a llegar tanto a a los núcleos intralaminares como a estos núcleos de la línea media. En específico van a llegar tanto al, al núcleo lenticular, ¿sí? El cual está compuesto por el putamen, que sería esta parte, que sería esta porción, ¿sí? Al núcleo lenticular y al núcleo pálido, que está dividido en dos porciones, en una interna y en una lateral. El núcleo pálido tiene dos divisiones, ¿sí? Una medial, una lateral. Y aparte tiene el putamen. El putamen. El putamen. En ese tenor, estoy conectando a esta formación reticular con estos núcleos intralaminares y con los núcleos de la línea media. Esto va a generar que en esas conexiones, ¿sí? En esas conexiones
que nosotros tenemos propiamente de, vamos a decir, de manera troncoencefálico talámica, troncoencefálico-talámica, vamos a tener la conexión propiamente de estos núcleos. Esto va a ser, estas conexiones van a hacer que se genere un estado de alerta, un estado de vigilia, o sea, que el individuo esté activo. Por eso ustedes ven aquí que dice, esto genera el estado de despierto o el estado de vigilia y nos sirve para el proceso de atención, que podamos prestar atención a lo que estamos haciendo, a lo que estamos escuchando o a lo que estamos enfocados. De la misma manera, regula los movimientos automáticos cuando se conecta al cuerpo estriado. Entonces, el cuerpo estriado pues tiene características específicas que hacen que se mantenga esa reactividad de nuestro cuerpo, ¿sí? Para que nosotros podamos en su momento dado, podamos entender lo que está pasando. Entonces, hay hay aferencias que nos permiten generar esta situación. ¿Cuáles son las aferencias? Las que llegan de la formación reticular a estos núcleos intralaminares y de la línea media. Las eferencias salen de estos mismos núcleos intralaminares y de la línea media, salen hacia la corteza cerebral, salen del mismo tálamo hacia la corteza cerebral, se dirigen al cuerpo estriado, se dirigen hacia el hipotálamo y se dirigen al resto de los núcleos talámicos. Estos núcleos intralaminares y núcleos de la línea media envían información eferente, ya de salida de los núcleos intralaminares y de la línea media, envían información al resto de los núcleos. Y lo hacen a través de este dichoso cuerpo estriado, ¿sí? Que está formado por el dichoso núcleo lenticular, ¿sí? Y esta porción que le corresponde también a esta porción de ese núcleo lenticular que se agrega, que en su momento dado va a formar a los dichosos núcleos caudados. Y por ahí también hay un núcleo que se agrega a esta porción, que es el núcleo accumbens, que forma parte de ese cuerpo estriado y que esta sale propiamente de estos núcleos intralaminares y de la línea media y se reparte hacia la corteza cerebral, hacia el cuerpo estriado, hacia el hipotálamo y hacia el resto de los núcleos. Entonces la información llega de la formación reticular a estos núcleos. Esa es la vía aferente. Y la vía eferente sale de estos núcleos, se dirige hacia la corteza, se dirige hacia el cuerpo estriado, se dirige hacia el hipotálamo y se dirige hacia la misma corteza cerebral y el resto de los núcleos que intervienen con el tálamo y que genera el estado de despierto, el estado reactivo del individuo, ¿sí? Y que interviene en los procesos de atención para que el individuo esté concentrado en lo que está haciendo. Regula los movimientos automáticos cuando hay una conexión con este dichoso cuerpo
estriado. Bueno, ya tenemos esta situación. ¿Quién sigue? Siguen los dichosos núcleos específicos, los dichosos núcleos específicos. Pero vean, aquí están los dichosos núcleos específicos. Si yo me quedé aquí atrás por señalar es que aquí está el núcleo lenticular, el putamen, el globo pálido con sus dos secciones, y aquí está el núcleo caudado. Nos faltaría agregar a ese, a ese núcleo accumbens, que no se puede visualizar en esta imagen porque se encuentra propiamente metido en la parte frontal, pero que se relaciona propiamente con este cuerpo, con este cuerpo estriado. Entonces, las conexiones llegarían de la formación reticular a los núcleos intalaminares del tálamo y de la línea media, y de aquí saldría la información hacia esta porción que es el núcleo lenticular, el núcleo caudado y el núcleo accumbens para generar el movimiento automático de los músculos. ¿Sí? Entonces, en ese tenor está. ¿Cuáles son los núcleos específicos? ¿Qué sucede con estos núcleos específicos? ¿Sí? Las vías aferentes de estos núcleos específicos son de tipo somestésico general. Somestésico general, ¿sí? Estos núcleos específicos se van a conectar a las áreas corticales primarias. Sus aferencias, ¿sí?, que son las vías somestésicas generales, que tienen que ver con tacto, con dolor, con temperatura, con vibración, con propiocepción. Estos núcleos específicos, ¿sí?, tienen que ver con eso. Estos núcleos específicos se proyectan a las áreas corticales primarias. Sus aferencias, sus estímulos de entrada, que son las vías somestésicas generales, tienen que ver con tacto, con dolor, con temperatura, con vibración, con propiocepción. Recuerden que la propiocepción es cómo podemos ubicar las diferentes partes de nuestro cuerpo en donde estemos, tiempo, lugar y persona, ¿sí? Que si estoy sentado, que si estoy parado, que si doblo la pierna, que si, etcétera. Podemos ubicar nuestras partes de cuerpo y cómo están, ¿sí? Estos estímulos nerviosos, si vienen de la médula espinal, va a ser a través de los tractos espinotalámicos, ¿sí? Vienen de la médula espinal y se dirigen hacia el tálamo. Son los de entrada. Esa es la vía aferente, así como de los tractos grácil y cuneiforme. Estos dos tractos, grácil y cuneiforme, se encuentran a nivel del bulbo raquídeo, a nivel de la médula oblonga. Es la continuación de estos tractos espinotalámicos. Llegan de la médula espinal, pasan al tracto grácil y cuneiforme, y del tracto grácil y cuneiforme se dirigen hacia el tálamo. Esta vía, tanto la del espinotalámica como el grácil y cuneiforme, ascienden por una vía de conexión que se llama lemnisco medio. Y es la vía que se forma entre el tracto grácil y cuneiforme hacia el tálamo. Si estas funciones que estamos viendo aquí vienen de la cabeza, va a ser a través del tracto trigeminotalámico, del quinto par craneal hacia el tálamo.
y que lleva la información somestésica general de la cabeza. Y nos estamos refiriendo al núcleo ventral posterior. Al núcleo ventral posterior, que si recordamos lo dividimos en una parte medial y en otra lateral. Este tracto, esta parte, este núcleo ventral posterior, va a recibir la información solo de la cabeza. Pongamos atención. Pongamos atención. Vean, aquí está la porción lateral o la masa nuclear lateral. Aquí está el núcleo ventral posterior. Es un núcleo específico. Y dijimos que estos estímulos vienen de la médula espinal a través de un tracto que dijimos que era el espino talámico. Este núcleo espinotalámico va a llevar información que viene de la médula espinal. Y ya mencionamos también que esta información es de dolor, es de temperatura, es de tacto grueso, es de tacto grueso y es de presión. Esa es una primera vía aferente que le llega a este núcleo y viene la información de la médula espinal a través de este tracto espinotalámico. Y trae información de dolor, de temperatura, de tacto grueso y de presión. Esa información va a llegar a la parte lateral de este núcleo ventral posterior. Ahí va a llegar. Es información aferente de entrada. ¿Sí? Pero ya les dije que la información de la médula llega a esa porción. Pero a esta misma porción lateral va a llegar información que viene del bulbo raquídeo, específicamente del tracto grácil y cuneiforme. Entonces, este tracto grácil y cuneiforme va a llevar información hacia esta misma porción lateral del núcleo ventral posterior, ¿sí? Y lleva información, ¿sí?, que trae el BTPP. ¿Cuál es el BTPP? Vibración, tacto fino, propiocepción, ¿sí? Propiocepción es una propiocepción consciente y la sensación de peso, además de la discriminación entre dos puntos, sentido de espacio. Entonces, la información que trae es el BTPP, vibración, tacto fino, propiocepción consciente, la sensación de peso y la discriminación entre dos puntos. Esto viene del fascículo grácil y cuneiforme. Si yo pudiera en su momento dado ejemplificar, pues pondría yo aquí a la médula espinal que trae información hacia el tálamo, pero justo en la médula espinal se continúa con el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, en su parte posterior, hay una porción que donde la médula se conecta a estas dos vías, que es el tracto grácil y el tracto cuneiforme, que también existe en la parte cervical de la médula espinal, este tracto grácil y cuneiforme, y estos van a enviar la información hacia esta porción del núcleo ventral posterior.
La vibración, el tacto fino, la propiocepción consciente, la sensación de peso y la discriminación entre dos puntos. El resto de la información que entró por la médula espinal a través de este tracto espinotalámico va a ser el dolor, la temperatura, el tacto grueso y presión. Y también van a llegar aquí. Es también una conexión de tipo aferente, de tipo aferente. Entonces, es importante el poder ubicar este tipo de conexiones de tipo aferente. ¿Qué otra conexión le llega a este núcleo ventral posterior? Por vía aferente. Bueno, hay una conexión que llega de un núcleo, ¿sí? Bueno, llega del tracto trigémino talámico. Quinto par craneal. Viene del quinto par craneal que se encuentra en el puente de Baróleo y se dirige hacia el tálamo. Trae información de la cabeza, trae información somestésica de la cabeza. ¿Qué información trae? Dolor, temperatura y tacto. Pero es de la cabeza. Esto que acabamos de ver es del cuerpo, es del tronco. Esta información que viene de la misma cabeza, bueno, a través del quinto par craneal, viene de la información del quinto par craneal, viene información de la cabeza, que es de dolor, temperatura y tacto, pero va a llegar a conectarse ahora a la parte medial del núcleo ventral posterior, del núcleo ventral posterior. Hay una información anexa que también llega a esta parte medial del núcleo ventral posterior y viene de un núcleo que se llama núcleo solitario, que trae información del gusto, lleva información del gusto y se conecta también a este núcleo ventral posterior. Esta es toda la información aferente de entrada que llega y se conecta a este núcleo ventral posterior, tanto a su parte lateral como a su parte medial. Esas son las vías de conexión aferentes, todas son de entrada, pero va a haber vías, ¿sí? Que, que van a salir ahora del tálamo y se van a ir a la corteza cerebral. Esa es la vía eferente. Todas estas van a procesarse y va a enviarse una información a la corteza cerebral para que también la corteza cerebral esté enterada de todo, de todo lo que se está, de todo lo que se está, de todo lo que se está haciendo. Entonces verifiquen toda esa información que tenemos. Estas son las vías aferentes y las vías eferentes salen de este núcleo ventral posterior y viajan. Toda la información que llegó viaja hacia la corteza cerebral. ¿A dónde? Específicamente al área sensitiva, a la 312, a la región cortical postcentral o porrolándica, que recibe toda esa información sensitiva, es somestésica general, porque estamos hablando de dolor, de temperatura, de tacto grueso, de presión, de propiocepción, de sensación de peso, de discriminación entre dos puntos. Me toco una parte y me toco otra y puedo percibir los dos puntos de discriminación. Pero hay información que viene del tronco
y hay información que viene de la cabeza, así como una que se agrega de manera alterna, que es información del gusto. Esta es toda la vía aferente, y la que sale ahora de este núcleo ventral posterior hacia el área sensitiva 312 para que la reciba la corteza, va a ser la vía talámico-cortical. Aquí hay una vía espinotalámica, lemnisco medio talámica, núcleo solitario talámica y tracto trigémino talámico. Llegan todas. Y de aquí sale la vía eferente de toda esta información, sale hacia la corteza, una vía tálamo cortical que lleva la información de todas estas cuestiones. Y vean cómo aquí está el estímulo que entra por la vía del sistema periférico, llega a la médula espinal y sube, y justamente en la parte superior de la médula espinal y a nivel del bulbo raquídeo se conectan a estas dos vías, que son el núcleo gracil-cuneiforme, y de que estos núcleos gracil-cuneiforme mandan la información hacia el tálamo. Esta información que sale del tracto gracil-cuneiforme hacia el tálamo, ese tramo de cables, vamos a decirlo de manera contextual, ese tramo que viene del núcleo grácil y del núcleo cuneiforme, o del tracto grácil y del tracto cuneiforme, esos cables que salen hacia el tálamo es a lo que conocemos como lemnisco medio. Esta es la vía aferente. Todo lo que entró por médula espinal viene del tronco. Todo lo que entró por el tracto grácil y cuneiforme es información que se percibió de la cabeza y se va a ir hacia el tálamo, y del tálamo hacia la corteza cerebral. Es lo que conocemos como una vía ascendente consciente. Espero que hayan entendido esta parte. Me voy a parar ahí porque no es sencillo comprender esta porción de, de estas vías que se van conectando a los diferentes núcleos. Apenas llevamos un núcleo específico, nos faltan muchos, pero en ese tenor está la situación de poder entender cómo se van conectando los diferentes núcleos que tenemos ahí en ese tenor. Jóvenes, recuerden que mi semana está un poquito complicada, por eso estoy grabando la clase temprano para poderles entregar la clase en su horario específico y que llegue sin ningún problema. Les agradezco la atención. Déjenme corroborar las funciones que tengo que hacer para el trámite de cadáveres. Necesito saber qué está pasando. Entonces ya sabían, les avisé que este jueves y este viernes estaba yo complicado, pero estoy dejando la clase para que no haya ningún inconveniente y puedan consultar. Gracias, que tengan un excelente día. Cuídense, jóvenes, y me dio gusto platicar con ustedes. Hasta luego. Buen día.